Hola Géminis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a través de tu lectura general, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traerte las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Géminis, Géminis, Géminis. Recuerda, corazón, que son lecturas generales, ¿de acuerdo? Y si hay algo que no resonará contigo, tienes que dejarlo marchar. Ahora vemos con la carta de las gotas de lluvia y nos dicen, arriésgate con ellos. Yo lo que veo con esta carta es como que algunos de vosotros estáis, digamos, un poco a la defensiva, ¿no? Como que habéis tenido malas experiencias y es pues lo típico, una persona que se pone una coraza pues para no sufrir, para no pasarlo mal, etc. Si alguien tiene una razón para mantener la guardia alta, esa eres tú. Has aprendido que la gente te maltrata y como cualquier persona racional, finalmente te cansaste. Regresaste a casa y cerraste la puerta. ¿No se suponía que debías permanecer alejada de la lluvia para siempre? No importa lo aterradora que pueda parecer la perspectiva, tienes que salir de nuevo al exterior. Quien quiera que seas, en quien estás pensando, puedes confiar en que caminará contigo bajo la tormenta. Yo veo que muchos de vosotros os habéis puesto un muro, una coraza, como te dije anteriormente, porque alguien te falló, alguien te traicionó. En la mayoría de los casos, sí, estamos hablando de amor, pero muchos otros veo una amistad importante para vosotros, que os falló. Es como que ahora estáis un poco aislados, distantes en vuestro mundo. Vamos a sacarte número angelical, a ver qué nos dice los ángeles. Número 8. Interesante, uno de mis números favoritos. Dice, soy exitoso. Tu talento para establecer y alcanzar metas es como ningún otro. Eres suficiente y capaz de lograr tus ambiciones. El 8, que representa el círculo infinito de la creación. Vale, venga, vamos allá. Vamos a empezar, ahora sí, con el tarot. A ver qué nos dice el tarot para mi querido Géminis. Abrimos con la energía del Caballero de Bastos. Esto me habla de la impulsividad, la energía, la fuerza, el ímpetu, las ganas de avanzar. Y esto se representa contigo. Nos habla de ti, vaya. Oh, Caballero de Espadas. A ver, un momentito. Ajá. Vale. Wow. Sí, señor, me gusta. Mira qué tenemos aquí. A ver, vamos a ir por partes. Yo noto a un Géminis, ¿vale? Como que tomará las riendas de su vida. Un Géminis que se está empoderando, que irá a por lo que realmente quiere, a por lo que busca, a por lo que le llena, por lo que le pueda hacer feliz. Veo que muchos habéis tenido bastantes cargas, bastante estrés, bastante agobio. Me dicen que os vendría muy bien hablar las cosas, comunicaros, pedir ayuda en algunos casos. Aunque parezca una tontería, es importante, ¿no? Es importante expresar lo que uno siente, lo que a uno le duele, etc. Y no guardárselo todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues el ser humano es como una especie de olla a presión, ¿no? Y si aguantas, llega un momento en el que esa olla acabará explotando. Lógicamente, cuando eso explota, hay una onda expansiva y todo alrededor sufre daño.
Y eso es algo que podemos evitar. Por eso siempre os recomiendo que hablando la gente se entiende. Si hay algo que a ti no te gusta, que a ti te molesta de tu pareja, tus amistades, de tu familia, de quien sea, dilo, no te calles. Luego también en el amor, estoy viendo algo aquí bastante interesante, ¿vale? Yo veo que hay una persona que tiene mucho deseo, muchas ganas, mucha ilusión contigo. Lo que pasa que veo que aquí como cierta rivalidad, ya sea porque tienes varios pretendientes o porque esta persona tiene distintas posibilidades, ¿de acuerdo? Pero hay algo curioso, ¿vale? Y es que esta persona te observa y se fija en ti. Me explico, es como que tú eres lo que resalta. Ajá. Y mira que te dicen, que te arriesgues, que no tengas miedo, que te lances, que vayas a por lo que realmente consideras que vale la pena. Lógicamente muchos estáis en pareja, ¿no? Esto que os estoy diciendo ahora, dice, bueno, a mí esto no va conmigo. No, eso no. Pero el hablar con tu pareja para solucionar ciertos bloqueos, situaciones que en cierta medida están estorbando en vuestra conexión, ¿no? En el desarrollo de la misma, os va a venir muy bien. Y yo, de hecho, veo que esto va a estar sucediendo muy pronto, ¿no? Como que tú y tu pareja, tú y tu conexión vais a estar hablando, vais a estar dialogando sobre ciertos aspectos, ciertas circunstancias, digamos, que son un poco perjudiciales, ¿vale? Y que vais a estar saldando. O sea, os vais a liberar de un bloqueo, de una dificultad, por decirlo de alguna manera. A ver, dame una carta de aquí. Vale. Tenemos la carta de la celebración y cayó otra más, que es la de esperar el invierno. Mirad, a ver, un poquito más de luz, que al final voy a parecer un vampiro aquí. Ahí, mejor. Déjate llevar y ve de fiesta. Es hora de salir a bailar y jugar. Una invitación podría estar en camino. Si tú has estado aislado, alejado del mundo, sal, relaciónate, muévete, no te encierres, porque te va a venir muy bien renovar energías. También muchos de vosotros en pareja veo que vais a salir de fiesta, a un cumpleaños, una boda o algo por el estilo, os va a gustar mucho. Compartir tiempo, ¿vale? O sea, desconectar, no os encerréis en casa, es lo que me dice. Esperar el invierno. Durante los meses más fríos, el hada reina del invierno te ayudará a expresar tus más sinceros deseos, siempre y cuando tus intenciones sean para el mayor bien de todos. Es lo que te estoy diciendo, lo que te dije antes. Aquí va a haber una conversación, una comunicación importante que os va a ayudar en gran medida a desbloquearos, a desbloquear tu conexión o a desbloquear tu vida en general. ¿Qué pasa? Que a veces, pues, nos callamos, ¿no? Nos contenemos, no decimos lo que queremos, lo que pensamos, pues por el qué dirán o, oye, dejémonos de historias, ¿de acuerdo? Hablar las cosas, no os calléis nada, porque, oye, muchas veces sufrimos sin motivo, ¿verdad? Tener en cuenta que nos habló de invierno. Y el invierno, pues, está aquí. Así que aquí va a haber un desarrollo muy pronto. Así que bueno, corazón, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado te apuntaré en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Ay. Mirar quién tenemos.
Nos vemos. Adiós.